Muchas gracias, señorita Liliana. Muy bien. Tenemos diferentes herramientas que pueden girar en este entorno. Acá lo podemos mostrar tal vez en un estilo de brújula, ¿no? De reloj. Tenemos, vamos a comenzar a entender algunos términos que posiblemente para ustedes sean novedosos, pero para el siglo XXI ya son herramientas muy conocidas, ¿no? Y la idea es ponernos un poco al corriente de lo que existe, ¿no? Para que ustedes ya no sea, van a tener un breve concepto del tema, ¿no? A través de esta introducción, eh, pero ya dependerá de cada uno, pues ver si quiere profundizar más al respecto, ¿no? En el nuevo entorno global tenemos el término eh, muy utilizado, ¿no? Que es el capital intelectual, ¿no? Y más adelante vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? El capital intelectual, de manera general, estamos hablando de todo aquello que genera valor en la organización, ¿no? Pero no es algo tangible, ¿no? Estamos hablando de la parte intangible de la organización, ¿no? Por ejemplo, el entorno laboral, el clima laboral, el estilo de liderazgo, la motivación, ¿no? La capacidad de la organización de aprender, por ejemplo, ¿no? Son temas intelectuales, ¿no? Por eso se le denomina capital intelectual, y que hoy en día tiene un mayor peso, ¿no? Que el aspecto físico de las organizaciones, ¿no? Que el aspecto tangible, me refiero, ¿no? En esa misma rama, pues tenemos otro, en la parte inferior, tenemos prospectiva estratégica, ¿no? Herramientas de prospectiva que nos ayudan a poder entender cómo nuestras decisiones van a impactar en el entorno, ¿no? En el que nos rodeamos, ¿no? Importante anticipar antes de tomar una decisión, ¿no? De antemano saber el efecto que va a tener o los posibles efectos y tomar la mejor decisión al respecto, ¿no? Hay herramientas de prospectiva que se pueden utilizar, ¿no? Existe la matriz de doble impacto, el análisis estructural, herramientas de árbol, ¿no? Que podemos utilizar teniendo en cuenta, obviamente, el objetivo de tener un mejor impacto, de buscar el mejor impacto en el entorno, ¿no? Citamos, por ejemplo, herramientas tecnológicas como el ERP, ¿no? Que es un sistema, en este caso, por sus siglas, ¿no? Enterprise Resource Planning, ¿no? Que nos va a servir de todas maneras a poder planificar de una mejor manera los recursos de la organización, ¿no? Eh, este término es un término que ha evolucionado en las organizaciones, y es un término que no parte, que no nace sin tener en cuenta. Profesor, disculpe, ya no lo escuchamos. Están escribiendo en el chat también. Se le fue el audio. Profesor, se me fue el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, Sí, ahora profesor. sí. Ahora Sí, profesor. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la nota. Muy bien. Entonces, a ver, lo que estábamos mencionando acá es que tenemos diferentes herramientas que en el siglo XXI vamos a poder encontrar. Términos como capital intelectual, ERP, prospectiva, organizaciones inteligentes. Temas de ERP, ustedes hoy en día conocerán, por ejemplo, el sistema SAP, que se habla mucho, que la universidad ha implementado y que dolosamente Profesor, disculpe. sabe. Sí, dígame, Ingeniero, dígame. disculpe, ¿No está ¿está compartiendo su compartiendo? pantalla? Ok, ok.
Sí, Sí, parece ser que se desconectó todo, ¿no? Vamos a sí. volver a compartirlo. Muy bien, muy bien. Eh, el término ERP, hablábamos nosotros que hay ERPs conocidos como el sistema SAP, ¿no? Que es el sistema que ha implementado la universidad y es un sistema que busca integrar, ¿no? Diferentes áreas, ¿no? La información de diferentes áreas para una mejor planificación de los recursos, ¿no? Vamos a tratar de ver un poco más a profundidad en qué nos puede ayudar el RP. Solamente lo estoy tomando como un punto, ¿no? Una nota acá introductoria de lo que podemos trabajar. Dentro de todo eso tenemos manufactura flexible, términos de competitividad, CRM, Business Intelligence, PNL, creatividad, reingeniería. O sea, muchos términos que ustedes como administradores deben de conocer al menos su definición. No tienen que ser expertos en las herramientas, pero por lo menos saber de qué trata, ¿no? Y en qué te puede ayudar como objetivo. Esto para ponernos un poco al corriente de las herramientas que se utilizan en el siglo XXI. Acá, de hecho, no están todas las herramientas, ¿no? O sea, hay muchas más herramientas, pero vamos a tratar de ver las principales, o por lo menos en el tema ingenieril, ¿no? Ustedes deban de saber. El paradigma del capital intelectual, nosotros tenemos acá algo muy interesante que es el valor, ¿no? El valor de una organización se describe en dos aspectos importantes. Si vemos el valor contable de una empresa, estamos hablando del valor en libros, de sus activos, ¿no? De lo que hay en caja y bancos. Ustedes han llevado contabilidad y saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, ese valor no es el más importante en una organización, sino el valor más importante es el que se denomina el valor oculto. Y este es el valor que hacemos referencia nosotros al capital intelectual. Es el valor derivado de la organización, derivado de un buen liderazgo, derivado de una buena comunicación, de una buena motivación, de unos buenos incentivos, de la capacidad del personal de poder hacer un buen trabajo, ¿no? Del valor que puede tener la empresa por tener un adecuado posicionamiento, ¿no? Y acá hay una gran pregunta que ustedes mismos tienen que hacer, dado pues que tienen que siempre compararse, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos nosotros tener una organización, por ejemplo, quisiéramos formar un Microsoft, ¿no? ¿Por qué no formar Microsoft, por ejemplo? Un Microsoft Perú, ¿no? O sea, hacer la competencia de Microsoft, ¿no? Bastaría tan solo con comprar todos los activos que tiene Microsoft, o sea, igualarlo, sería tan fácil solamente comprar todo lo que tiene Microsoft para hacer como Microsoft. O sea, no me refiero a comprar Microsoft, ¿no? Sino crear una empresa que tenga la misma cantidad de activos que Microsoft, la misma cantidad de personas trabajando, las mismas computadoras, ¿no? Los mismos sistemas de información, y seríamos igual que Microsoft. ¿O qué cosas faltarían para igualarnos a Microsoft, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué nos faltaría para ser como Microsoft? ¿Solamente comprando todos los activos seremos como Microsoft? No, algo diferente. La capacitación de todo lo que llevan tanto tiempo aprendiendo, ¿no? En el trayecto. Sí, para su participación, sí. Lo que pasa es que estoy tomando nota mucho de la participación, como les comenté la clase pasada. Entonces, sí agradeceré que antes, pueden hablar, sí, pero antes de hablar, digan su nombre y apellido, por favor. Vamos. ¿Qué opinan al respecto? Por ahí comentaron dos personas. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Mi nombre es Alonso Gutelius y yo creo que no se podría competir tan fácil con Microsoft porque ya tiene un puesto en el mercado y con sus años de experiencia ya conoce al cliente. Muy bien, hay un tema de posicionamiento y en la mente del consumidor, ¿no? O sea, yo puedo comprar todo lo que igualito a Microsoft, ¿no? Pero no voy a ser igual, no voy a poder entrar en el mercado de la misma manera porque Microsoft ya está ahí, ya tiene una parte de mercado ganada, ya tiene una fidelización con los clientes, entonces los clientes no van a querer comprar conmigo, ¿no? ¿Cómo se podría romper ese esquema? Solamente de pregunta, ¿ya? Voy a salirme un poco de la pregunta. Para usted también, señor Alonso Butelio, ¿cierto? ¿Cómo podría romper ese esquema? Hola, ¿puedo? Innovando.
¿Puedo? Ah, Sí, eso, pero innovación. ok, vamos al... Alguien comentó innovación, ¿sí? ¿Me da su nombre y apellido, por favor, para poder entender, capturar su participación? Armando Martí, profe. Armando Armando, sí, Martí, Martí. sí. Ok, Es, ¿a qué se refiere con innovando? eh, en este caso, por ejemplo, Microsoft es una empresa del sector informático, ¿no? De todo lo que es tecnología de información. Entonces, para competir con cualquier empresa de algún rubro, en este caso, compites con un producto igual, pero que sea innovador para que obtengas una cuota de mercado, ¿no? Y comienzas con una cuota pequeña. Ok, ok. Entonces lo que tú planteas, si yo quiero competir con Microsoft, no puedo ser igual. Si yo vendo lo mismo que Microsoft, voy a perder porque Microsoft ya tiene ese mercado pues copado, ¿no? Tendría que vender algo diferente a Microsoft, ¿no? Y que sea innovador, creativo en todo caso, y que en ese sentido voy a poder ganar parte del mercado. Ok, válido. Profesor Diego Arce, Profesor, Sí, regresamos a la pregunta inicial, ¿ya? ¿Por qué no podría ser, o sea, sería igual que de Microsoft si comprara todos sus, o sea, si tuviera la misma cantidad de activos, o sea, Microsoft tiene su edificio así de 10 pisos, yo también saco mi edificio de 10 pisos. Tiene 1000 trabajadores, yo contrato también 1000 trabajadores. Tiene la misma estructura organizacional, yo también pongo la misma estructura organizacional. Y me dedico a lo mismo, nos dedicamos a lo mismo, muy bien. ¿Sería o ganaría lo mismo que Microsoft? O sea, ¿sería igual? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿De qué depende? Profesor, profesor, Sí, a ver, nombre y apellido. Yo sé que todos quieren participar, todos van a participar, descuiden, esa clase es interactiva. Quiero que todos opinen y también quiero que sepan un poco mi punto de vista al respecto, ¿no? A ver, profesor, yo, Dana García. Dana García. Muy Ujú. bien. Dígame, señorita Dana. Profesor, ¿no pasaría lo mismo que sucede con WhatsApp y Telegram? O sea, sabiendo de que Telegram tiene se puede decir como un servicio muchísimo mejor al de WhatsApp, porque la marca de WhatsApp ya está posicionada y es más, está monopolizada por Facebook, el creador de Facebook. Entonces, se ha posicionado mejor y todos prefieren usar WhatsApp antes de Telegram. Sí, claro que sí. Tú vas también por el lado del señor Alonso Butelios, ¿no? Que es un tema de posicionamiento, ¿no? De alguna manera tiene un nombre comercial más establecido, ¿no? Que Telegram, ¿no? Por Claro. esa razón no podrían ser iguales, a pesar que podrían tener las mismas capacidades o incluso mejor, ¿no? Pero hay un tema de posicionamiento que, que podríamos decir que el valor oculto de Telegram es menor al valor oculto de WhatsApp. Poco así. Más o menos. Ok, Profe, profesor, ok. A ver, profe, ¿alguien más? podríamos hacer, Sí, sí, Alexis Pérez, Alexis Pérez. Ok, Pérez. podríamos hacer como Coca-Cola. En verdad, Coca-Cola no vende su producto en sí, sino vende lo que es la felicidad. En todas Ujú. sus propagandas, en todas sus imágenes, lo que Coca-Cola vende en sí es un producto que te va a hacer feliz, que une a la familia, que siempre está acompañado de gente, que te da cariño de por sí. O sea, Coca-Cola no vende su gaseosa. El marketing. Muy bien, muy bien. Lo que dice el señor Alexis Pérez, y alguien más ahí contribuyó, válido. O sea, estamos hablando que también la manera de llegar al cliente es importante, ¿no? Recuerden que es muy interesante a qué le prestas atención, ¿no? Las personas no le prestan atención a todo, ¿no? Le prestan atención que vaya en línea con su forma de vivir, ¿no? O con su forma de comunicarse, ¿no? Entonces es un tema de neurociencia, por ejemplo, ¿no? Eh, pero en esa misma línea, que yo les voy a hacer ver un video más adelante donde hablamos mucho de este tema, eh, tiene una estrategia de marketing, como le dijo la señorita,
donde lo importante que se debe de comunicar al cliente no es el qué vendes, ni tampoco cómo lo vendes, sino por qué lo vendes, qué es lo que cuál es tu creencia, ¿no? Hacia dónde quieres apuntar, cuál es el punto al que quieres llegar. Podríamos decir en ese sentido que Coca-Cola no vende gaseosas, sino vende un momento feliz con la familia, ¿no? Y eso genera un punto diferente, no solamente de cómo llega al cliente, sino también cómo genera sus productos hacia adentro, ¿no? Va a tratar de crear productos que busquen ese momento, más allá de crear una Coca-Cola, ¿no? Entonces sí, muy interesante, eso lo vamos a ver cuando estemos revisando la parte de diseño estratégico de organizaciones del siglo XXI. Ok, lo ponemos, muchas gracias por su aporte. Profesor, Sí. Fabricio García, también quisiera aportar saber si es que puede incluirse lo que vendría a ser la experiencia, la competitividad de otras, bueno, de la empresa de Microsoft ante otras empresas que cumplen el mismo rubro en las cuales Microsoft se posicionó en el mercado como una de las empresas de un monopolio excesivo en los productos que ofrece, ya sea en software y entre otras. Claro. Hay un punto de experiencia del cliente, ¿no? Que hay un dicho que no sé si está bien dicho o mal dicho, pero dice, más vale un malo conocido, ¿no? Que un malo por conocer, ¿no? O un bueno conocido que un bueno por conocer. O sea, la gente mucho se basa en la experiencia, ¿no? Y si ya tiene buena experiencia con un producto, es muy difícil de soltarlo. Eso le llamamos un poco los clientes tradicionales, ¿no? Cuando ya Ingeniero, te va bien con uno, no cambias de producto y son pocos los consumidores que sí les gusta experimentar nuevos productos, ¿no? Y creo que ese es un poco arraigado un poco a veces a la cultura del país o a la cultura de la sociedad, de las regiones. Sí, Profesor, quería aportar sí, sobre dos más porque se nos va. ah, A ver, Diego vamos, Arce. dale. Quería Diego aportar Arce, sobre lo que hace Xiaomi, por ejemplo, acá en Perú, que comenzó a reducir sus costos de sus productos que iba a vender y atrajo más clientes también. exacto, ¿no? Claro. O sea, justo preguntaba esto cuando participó el señor Alonso Butelios, ¿no? Donde comentó el aspecto del posicionamiento, ¿no? ¿Cómo podemos romper ese posicionamiento, ¿no? De hecho, todas las empresas no existieron en un mismo momento. Hay empresas que salieron de segundo, hay empresas que salieron de tercero, de cuarto, de quinto, de últimos en el final de los casos, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos ese esquema de posicionamiento? Y usted lo ha dicho muy bien, puede ser un tema de promociones con precios especiales, ¿no? Romper un poco el esquema y el consumidor, de hecho, ¿cómo hago que el consumidor pruebe mi servicio? Ah, porque actualmente cuesta más barato, ¿no? Y de hecho, tenemos un mercado eh, bastante clavado que va por productos más cómodos, ¿no? No todo o va por productos más caros, ¿no? A veces sacas una versión diferente a la de Microsoft, no es el sector de Microsoft, es el sector élite, ¿no? Y también puedes ir por ese lado, ¿no? Pero muy interesante, o sea, en una estrategia de precios podemos resumir para poder romper cualquier esquema de posicionamiento. Muy bien. ¿Alguien más? Última persona. Profesor, otro ejemplo podría ser Ya, el caso de Zoom. no sé, a ver, Espinosa no, Luis le el habla. protocolo, por favor. No se preocupe, si alguien se queda sin participar, todavía hay más oportunidad, ¿sí? No es que se cierre aquel tema, ¿sí? Descuiden, vamos a pasar la diapositiva y vamos a ir avanzando. A mí me encantaría recibir la opinión de todos para poder conversar, pero sabemos que es un poco limitado el tiempo también. A ver, última persona, dígame. Profesor, No, le saluda el alumno Espinosa Luis. Espinosa Luis Espinosa. Ok. Así es. Como mis compañeros mencionaron anteriormente, también podría ser el caso de la plataforma Zoom, que con lo que hemos estado en el caso del aislamiento, pudo sobresalir más en lo que es sus ventas y su uso más de manera más simultánea en diferentes puntos del mundo, que podría competir como el ejemplo sería de Gmail, el Google Meeting. Ok, muy bien.
Sí, hay un tema también, no sé si es de oportunidad, ¿no? Podemos decir coyuntural, ¿no? De cierta manera, en este caso un golpe de suerte, ¿no? Y muchas empresas se han visto beneficiadas dada la coyuntura, pero han estado preparados para, obviamente, que las personas experimenten su servicio, ¿no? Y sí, en estos momentos, de hecho, gracias a los atributos que tiene su servicio, es uno de los servicios que más ha optado la sociedad en utilizar en cuestión de servicios para empresa, de servicios para personas, ¿no? Finalmente, consumidor final, y les está yendo muy bien. Pero voy ahora a parar un poco en los comentarios, porque nos estamos centrando mucho en el posicionamiento, ¿ya? Mucho de lo que ustedes han dicho no es incorrecto, es correcto. O sea, hay mucho tema de posicionamiento y cómo romper el tema de posicionamiento, pero hay algo detrás de todo esto. O sea, ¿quién posiciona la empresa en el mercado? ¿No? ¿De quién es ese trabajo? ¿A quién le corresponde? ¿No? O sea, ¿cómo la empresa se desarrolla en el mercado? ¿Quién lo impulsa? O sea, si vamos así como el ser humano, ¿no? La mínima célula, ¿no? Es justamente nuestra parte unitaria, ¿no? Igual en las organizaciones hay una célula, ¿no? En ese caso, ¿cuál es esa célula, ¿no? ¿Cuál es esa parte unitaria de las organizaciones que hace que la organización comience a generar valor en el mercado, ¿no? Claro, es muy fácil, por ejemplo, yo tengo acá una computadora en mi casa, claro, las computadoras sí rápidamente pueden ser imitables, ¿no? O sea, compro una computadora de la misma capacidad, ¿no? No tengo ningún problema, eso se puede adquirir, eso se puede comprar, pero hay aspectos que tú no puedes comprar. A pesar que tú tengas mucho dinero en el mundo, hay aspectos que no vas a poder comprar, ¿no? Hay aspectos que necesitan desarrollarse, que necesitan manifestarse, ¿no? Y esos aspectos son los que generan ese valor en el mercado, ¿no? ¿Ustedes creen que en el mercado, las personas van a querer Microsoft? Las personas quieren Microsoft, como su compañero dijo, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Las personas quieren estas empresas solamente por su producto, ¿no? Solamente por el producto, o sea, ¿qué hay detrás del producto, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese porqué que comentó su compañero, ¿no? Interesante. O sea, ¿qué es lo que finalmente llega a la persona, ¿no? Y es la razón por la cual te compra, ¿no? Pero finalmente vamos más atrás, más atrás incluso de la filosofía o la razón de ser de la empresa. O sea, ¿quién diseña esto, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de todo esto, ¿no? Y entendamos ahí que ese es el punto en el cual tenemos que darnos cuenta que ese es el verdadero generador de todo este valor, ¿no? Y eso es lo que no vamos a poder imitar en ninguna organización. Por ejemplo, hay un caso muy bonito, no sé, sería bueno que lo puedan leer, encontrar en todo caso, el caso Disney, por ejemplo, ¿sí? El caso Disney es un caso donde el CEO de Disney, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha? Muy bien. El caso Disney es un caso muy bonito, en donde, por ejemplo, representa a una organización cuyo creador, ¿sí? El CEO inicial, ¿sí? Era el que tenía toda la mente, era el que sabía hacia dónde iba la organización, el que movía la organización por el rumbo correcto y y tenía una visión de negocio donde la sociedad también deseaba apuntar, ¿no? Sabía lo que el mercado le iba a gustar, tenía un buen feeling, ¿no? Entonces, no hablamos obviamente de la cantidad o capacidad adquisitiva que pueda tener Disney, ¿no? Sino hablamos de que son las personas, ¿no? Quienes terminan siendo los generadores de ese valor, ¿no? Y no solamente él, sino también todas las personas con las cuales trabaja, ¿no? Y eso es lo que es una organización, ¿no? Es un equipo, ¿no? Necesita ser un equipo para que finalmente pueda generarse ese valor, ¿no? ¿Y qué ocurre con Disney? Que es una pena, esta persona fallece, ¿no?
Y las personas que asumen su puesto como nuevos CEOs de la organización no tienen esa visión de negocio, no generan esa sinergia, no generan ese buen clima, no tienen ese estilo de liderazgo que hace que las personas comiencen a contribuir de una manera creativa, que es lo que necesita Disney, ¿no? Y comienzan a copiar en lugar de comenzar a ser creativos e innovadores. Y eso lleva un montón de problemas, pues, ¿no? Dejas de ser el pionero, deja de ser el primero, ¿no? Entonces, eso puede pasar con cualquier organización. ¿Por qué? Porque el nombre de esa organización, que puede ser Coca-Cola, Microsoft, Intel, Exxon, General Electric, está conformado de personas, ¿no? Y esas personas tienen que seguir de todas maneras, tienen que cuidar mucho ese capital oculto, que es el capital humano, ¿no? Que es el capital organizacional, derivado de esa organización, de esa armonía, de ese clima, ¿no? Si eso se pierde, cualquier organización cae, ¿no? Microsoft puede tener buenos productos, pero si comienza a generar un mal clima laboral, comienza a cambiar su estilo de liderazgo, comienzan a despedir a las personas, nadie va a querer trabajar en Microsoft. ¿Ustedes creen que alguien inteligente, con sólidos valores, va a querer trabajar en una empresa donde hay un dictador? Donde hay un estilo de liderazgo inapropiado. Nadie, ¿no? Entonces, por esa razón, empresas como Google, por ejemplo, que es un gran ejemplo en organizaciones, buscan la creatividad a través de que la persona, su trabajador, se encuentre en un ambiente laboral idóneo, ¿no? Ideal, ¿no? Por ejemplo, de los 5 días de la semana, un día está libre la persona para que pueda dedicar su trabajo está dedicado a cualquier aspecto que él crea conveniente desarrollar. No tiene ninguna obligación con nadie. Él es libre de poder decidir qué quiere hacer ese día. Claro, no puede jugar, pues, ¿no? Pero tiene que dedicarlo a algo que él cree que la organización va a contribuir. O sea, le dan espacio para pensar, ¿no? Y evidentemente, o sea, vamos a ver diferentes videos, ¿no? Que nos llaman un poco a qué es lo que está pasando, por qué es que hay organizaciones de este tipo, ¿no? Cómo se genera el valor. Entonces hay que entender que todo este posicionamiento no es cuánto dinero tienes, sino realmente es qué tan buena administración tienes de tu organización hacia adentro de la organización. Y eso es lo que genera este valor, ¿no? Las personas. Muy bien. Megatendencias. Era industrial a era del conocimiento y la mentefactura. En la historia humana hemos pasado por diferentes etapas. De hecho, acá están las etapas de alguna manera que quiero más resaltar. Y cada una de estas etapas, sea el trabajo de la tierra, la aparición de las máquinas, nuevas tecnologías y el capital intelectual que acabamos de hablar, han sido representados o generados a través de diferentes revoluciones. La revolución agrícola, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y la era del conocimiento, que es lo que hoy en día estamos, y ya próximos a la era de la sabiduría, ¿no? El factor estratégico siempre ha existido en cada una de estas etapas, ¿no? Y justo yo les proporcioné 3 videos para que en pocos minutos puedan saber al respecto de lo que más resalta o de lo que ocurrió en cada una de estas revoluciones. No sé si alguien tiene que opinar acerca de la primera revolución. Espero que hayan podido ver el video y así puedan tener su participación. Quedo atento. Sí, muy bien. ¿Alguien que quiera comentar sobre la revolución agrícola? ¿Qué es lo que se desarrolló en este aspecto? Profesor, buenas noches. Sí. Sí, le saludo a Juan Villanueva. Antes de dar mi opinión con respecto a lo que consulta, simplemente quería hacer una observación para la participación. Veo que muchos de mis compañeros levantan la mano, pero hay otros que de repente ganan en hablar, dicen su apellido. Quizá al momento de levantar la mano pueda revisar el chat para que vea quiénes levantaron la mano y pueda tomarse en consideración los que realmente levantaron la mano para hablar, ¿no? Ok, válido. Sí, eso nada más. Y ahora con respecto a lo que usted consultó, bueno, sí vi a grosso modo los videos, el poco tiempo que me dio después del trabajo,
vi en la revolución agrícola y lo de la primera revolución industrial, que según lo que leí fue en la segunda mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Es donde llegamos a ver las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, ¿no? Enfocado más en Inglaterra, en lo que ocurrió en Inglaterra, que fue donde más se marcó. Los cambios que trajo en la industria textil, porque se implementaron muchas más máquinas, desplazaron a muchas personas que laboraban ahí, hoy, lógicamente, manualmente todo ello, implementaron el tema de transportes, el tema de máquinas a vapor también, todo eso implicó la revolución agrícola, demográfica, energética y el transporte, ¿no? Lo que habíamos visto en resumen en cuanto a la revolución industrial. Ok, Esa es mi opinión. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Juan. En efecto, ha sido un cambio, como bien menciona, ¿no? Económico, ha sido un cambio social, tecnológico, ¿no? Muchas gracias por su aporte. A ver, además ha aportado con respecto al procedimiento de la participación. Acá tengo, y espero no equivocarme, acá aparece Fabián Torres, me parece que quiere comentar. Sí, perfecto. Buenas noches. Hace un rato se quería comentar, profesor. ¿Solamente sobre la revolución agrícola o en general? Comentar en general, si es de manera ordenada, mejor todavía. Ay, ok, mira, mire, entonces sobre la agrícola, algo que básicamente dentro del video te deja en claro es que había una necesidad de cambio en la productividad sobre la tierra, porque varias de las causas que ocurrían, no, entre las causas, una de las primordiales era, por ejemplo, el tema de la tierra, que era un término que yo no lo entendía al comienzo porque no te lo explica, pero es sobre barbecho. Y luego investigando, este tema de barbecho hace que la tierra no la tengas 2 años sin utilizar, y eso evidentemente afecta la productividad. Ahora, eso visto en el tema actual, evidentemente el tema agrícola era lo esencial en esa época. Entonces, para la revolución agrícola era necesario, pues, cambiar todas estas técnicas e implementar una mejor productividad, generar un cambio dentro de todo lo que, bueno, en este punto los terratenientes tenían, y esto, pues, evidentemente aportaba un progreso realmente abismal dentro de lo que, bueno, lo que puede leer en la revolución agrícola. Ahora, con la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, en la primera ya es todos los estratos los que cambian. O sea, no solamente la revolución industrial está afectando al estrato de la agrícola, sino también a la textil, a la minera, a todas. Entonces, ya es como que implícito que la agrícola también se ve afectada. Y creo que es lo que mencionó nuestro compañero ahorita sobre justamente los cambios en cuanto a todo lo tecnológico, a la automatización, a la mecanización, de todas las cosas que ocurrieron sobre la primera revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial era más de la necesidad sobre implementar sobre viejas teorías, y ya comienza a venir lo que vendría a ser Frederick Taylor y el Ford, ¿no? Henry Ford, que bueno, por un lado, establece ya la especialización del trabajo, y otro, por otro lado, ya comienza a ver el tema de mejor productividad más específica, incentivos salariales, que bueno, Frederick Taylor fue un experto en eso, hizo un libro de eso, y bueno, básicamente creo que eso es lo que yo entendí de todo el proceso. Aunque también aportando un poquito más, ahí directamente después de la segunda revolución industrial, bueno, por alguna lectura que tuve en algún momento, ya las personas comenzaron un poquito a deshumanizarse, ¿no? Y de ese punto, la escuela humanista, ¿no? Que trata de proteger a los trabajadores, y ya comenzó a ver el régimen de 8 horas laborales. Bueno, sí, eso es otro detalle. Gracias. Muy bien, señor Fabián, muy buen aporte, muy completa su opinión respecto a cada punto. Le agradezco bastante su participación. Eh, no sé si alguien adicionalmente, ya como última participación en esta diapositiva, quiere dar algún aporte. Ah, estaba acá Mauricio Tinta, ¿no? No sé si el señor Mauricio quiere opinar en este aspecto. La señorita Dana, en todo caso, me parece que ya participó, pero no sé si quiere dar alguna predicción adicional.
Bien. ¿Sí? Profesor, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro que sí. Dígame, señorita Dana. Profesor, yo quería hacer un aporte en general, no necesariamente con las revoluciones, pero usted comenzó hablando un poco de lo que era branding y sobre la administración de personal. Y dentro de todas estas tendencias que estamos viendo ahora, de las que han hablado mis compañeros, siempre se ve un déficit en lo que implica la administración de personal, porque, o sea, en sus tiempos, las visualizaciones de las empresas que habían en ese entonces eran diferentes, ya que las necesidades en su tiempo eran muy, muy, muy distintas. Y siempre creaban conflictos estas personas que trabajaban en un ambiente laboral en el cual no se sentían cómodos, ¿no? Por eso surgen estas revoluciones y aquí va lo que usted decía al inicio de la clase, ¿no? De que las empresas al momento de fomentarse, de estar ahí, tienen que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Lo que usted menciona es correcto. Más allá o sea, ¿qué hay detrás de esto, no? La adaptación a las circunstancias, que es muy interesante lo que menciona, eso vamos a hablar justo en la diapositiva que viene. Y es algo que hace que las organizaciones evolucionen, ¿no? El entorno es cambiante, imagínense, el entorno actual es aún más cambiante. Muchas organizaciones, debido a la poca adaptación, ¿no? Capacidad de adaptación, que es lo que genera el problema, no han podido realmente mantenerse en el mercado, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero comentarle lo siguiente, más allá de lo que acaban de decir, que de verdad agradezco mucho la participación de todos hasta el momento. En esta tendencias, ¿no? En estas eras que hemos tenido que transcurrir, mucho hablaban de que empezamos mucho en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, pero que transcurridos hacia la segunda revolución industrial ya comienza a globalizarse todo ese desarrollo que se venía teniendo, ¿no? Me refiero tanto al desarrollo, ese conocimiento en la parte agrícola, ese desarrollo tal vez en el descubrimiento de la electricidad, en las máquinas a vapor, ¿no? En el uso del petróleo, comienza a globalizarse en Norteamérica, por ejemplo, y comienzan obviamente a ya no ser Gran Bretaña, ¿no? El foco del desarrollo en la segunda revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Sino ya era algo más global. Pero más allá de eso, más allá de todo el desarrollo, o sea, la pregunta es, acá hay algo interesante, que es que el ser humano siempre ha tratado de buscar o sea, ¿por qué es que todo esto se da? ¿Por qué es que los cambios se dan, ¿no? O sea, ¿por qué es que esto evoluciona? Porque el ser humano siempre va a buscar hacer las cosas más fáciles para él, ¿no? Buscar un menor esfuerzo, ¿no? Claro que no todos, ¿no? De hecho, no todos buscamos eso, pero de hecho sí hay una gran élite, ¿no? Una gran parte que busca realmente generar un mayor beneficio. Y eso lo podemos ver en la revolución agrícola muy marcado. Cuando comenzaron a acercar las tierras, ¿sí? Los campos, comenzó, por así decir, entre comillas, a los dueños de dicho campo, comenzaron a ver algo como suyo, ¿no? En lugar de ver algo como para todos. Entonces, comenzaron a darse cuenta que ese campo que era suyo, ¿no? Tenían que comenzar a generar un mayor provecho, ¿no? Comenzaron a ver, comenzaron a trabajar de una manera más aislada, ¿no? O sea, comenzaron a ver estrategias propias, ya no estrategias colectivas, ¿no? Y obviamente, producto de ello es que nacen ideas creativas, como lo mencionó su compañero, ¿no? Ya no utilizar la técnica de barbecho, sino comenzar a tener una mejor rotación de cultivos, ¿no? Y así puedes tener una mayor productividad, ¿no? Y comenzaron de todas maneras a ver nuevos métodos de fertilización, ¿no? Y eso podemos ver cómo es que va a depender mucho del objetivo de la persona, el desarrollo que vayamos a tener,
¿no? Si nuestro objetivo es, de alguna manera, generar un mayor cultivo, en este caso, en el aspecto de la tierra, generar una mayor rentabilización de lo que estamos invirtiendo, ya sea tiempo, ya sea recurso monetario, ya sea personas, ¿no? Vamos a necesitar reducir incurrir en esos recursos, vamos a tratar de reducir con la finalidad de rentabilizar cada vez más, ¿no? Y en ese sentido es que todo esto se va desarrollando. Ahora, producto de que comenzamos a tener más alimentos, es que la población comienza a crecer, y uno de sus compañeros comentó, ¿no? La parte demográfica, ¿no? Producto de la primera revolución industrial es que teníamos también más vestimentas, más aspectos que podríamos nosotros comenzar a decir que ya había de alguna manera mayor posibilidad de incrementar la población, ¿no? Cuestión que inicialmente tal vez no había. Pero es algo también que tenemos que ver las dos caras, ¿ya? Porque ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hace la sociedad para comenzar a generar? Imagínense que la tecnología no existiera, ¿ya? No existe el mejor conocimiento de las tierras. Pongámonos en una posición ahorita como administradores, pongámonos que nosotros somos el dueño del campo, ¿ya? Y necesitamos, ¿no? Necesitamos comenzar a generar mayores recursos, me refiero a nivel necesitamos cosechar cada vez más, ¿no? ¿Quién cosechaba el campo en ese entonces? Las personas, ¿no? Entonces, razones por las cuales se tenían familias de 10, 15 hijos, claro que sí, porque necesitábamos el recurso humano, ¿no? La persona necesitábamos necesitábamos esa fuerza, esa energía, ¿no? Humana, para poder comenzar a generar, obviamente, estos alimentos que principalmente mucho tendría que ver seguramente con el arroz, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido entender cómo es que el pensamiento del ser humano va buscando su propio beneficio, ¿no? Va tratando de reducir ese esfuerzo, claro. Imagínense ustedes, pónganse en un punto de padres, ¿no? Si hubieran 10 hijos y todos están trabajando, pues todo el día, están sudándola, ¿no? Obviamente, por el propio cariño que uno tiene, necesita obviamente reducir ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ese querer, ese objetivo de reducir esfuerzos lleva obviamente a que las personas comiencen a buscar otras soluciones, ¿no? Nadie se quiere parar en la misma solución y vivir 1000 años en lo mismo, ¿no? Las personas buscan mejorar su posición actual, ¿no? Buscan escalar, buscan mejor posicionamiento en la sociedad, y esas búsquedas, esos objetivos es lo que llevan obviamente a ser creativos, a buscar mejores beneficios para uno mismo, ¿no? Ahora, y eso va en contra, a ver, tampoco quiero llegar a un punto donde no quiero llegar a un punto político, porque a veces decimos, oye, entonces la privatización es buena, ¿no? Las sociedades tal vez muy orientadas al aspecto social o de izquierda es algo negativo, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos que comenzar a entender cada realidad. Hay aspectos importantes en la sociedad, ¿no? Que sí pueden ser privatizados y otros aspectos no. Hay puntos donde podemos ceder y otros puntos no, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar las cosas no de una sola forma, ¿no? También hay que entender pues diferentes situaciones en las cuales tenemos que tomar, por las cuales tenemos que tomar decisiones diferentes, ¿no? Pero muy bien. Entonces, lo que se ha tratado de lograr a través de todas estas eras es mejorar el beneficio para el ser humano en el sentido de reducir esfuerzos, y estamos hablando en todo caso de aumentar la productividad. Hemos pasado de hacer solamente manufactura a comenzar a pensar en una mentefactura, ¿no? Ahora tratamos de pensar, hacemos obviamente el proceso de producción, pero pensando en lo que estamos haciendo a fin de buscar maneras de ser más eficientes, ¿no? Referente a los nuevos paradigmas de los negocios, las empresas IFA, ¿sí? Parece ser empresa FIA, ¿no? Tenemos algo importante acá. Las organizaciones buscan estos términos IFA porque tenemos que buscar en los atributos de las empresas del futuro, tienen que ser empresas inteligentes, empresas flexibles y ágiles en la comercialización.
Esos tres aspectos son importantes y hoy en día lo podemos ver porque una empresa inteligente es una empresa que aprende, ¿ya? Eso grábenselo en la cabeza. Una empresa inteligente es una empresa que aprende. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es una empresa que de su experiencia o de la experiencia de los demás, ¿no? De las demás organizaciones, lo tiene en cuenta para tomar las decisiones futuras, ¿no? No se equivocan en lo mismo, ¿no? Aprenden de su experiencia, de su contexto. Flexible, hablamos de una empresa que pueda no solamente desarrollar un solo producto, ¿no? O sea, entendamos que tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios. Entonces tenemos que poder, ¿qué cambios existen? Y si hablamos netamente del negocio, cambios, simplemente un cambio puede ser un cambio en la preferencia del cliente. Por ejemplo, en la época de Henry Ford esto no era necesario. Henry Ford hacía los carros de color negro, ¿no? Cuando se acercó un cliente y le dijo, yo quiero el carro de color blanco, pues imagínate que es blanco, porque ni loco voy a hacer un carro de color blanco, yo hago carro de color negro, ¿no? Era lo que podía producir y al ser un monopolio de lo que él tenía, pues las personas tenían que comprar ese auto, ¿no? Pero claro, hoy en día no estamos en esa situación. Hoy en día tener un monopolio o sea, no creo que alguien esté compitiendo en ese tipo de mercados, ¿no? Hoy en día necesitamos tener esa flexibilidad a la evolución de las preferencias del cliente, ¿no? Imagínense simplemente en los hardware, nada más. O sea, el hardware, de hecho, que hablamos, por ejemplo, en la computadora estaríamos hablando de la parte física, ¿no? Tiene que comenzar a tener esa manera de adaptarse, obviamente, a los nuevos software que van a comenzar a salir, ¿no? A los nuevos programas que van a comenzar a salir y que seguramente necesitan de mejores capacidades cada vez en el hardware, ¿no? Y si esa empresa que puede ser Microsoft, por ejemplo, no tiene no se adapta a esas nuevas necesidades del mercado, ¿no? De hecho desaparece, ¿no? Por esa razón, empresas de tecnología, empresas que tienen que ver, que están muy a la mano de ese tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? Necesitan o todos los días están obviamente a altas revoluciones, ¿no? No están trabajando como empresas tal vez del Estado, que a veces estamos muy trabajando al día a día y no tenemos una visión clara de lo que queremos hacer, ¿no? Y ágiles en la comercialización, estamos hablando que las ventas tienen que salir pues como pan caliente, o sea, tienen mucha claridad sobre el mercado a donde están apuntando y obviamente tienen mucha cercanía con el cliente, ¿no? O sea, tienen ese tipo de comercialización ágil a través de alianzas va a ser clave, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? En la nueva economía de los negocios, la empresa más inteligente, veloz y ágil se come a la más grande, lenta y rígida. Claro, o sea, ya no hablamos del tamaño de la empresa, ¿no? Saquemos el tamaño de la empresa fuera de lado, ¿no? Eh, hay empresas grandes, ¿no? Que ante la coyuntura ustedes saben que han quebrado, ¿no? No voy a mencionar cuáles, pero sabemos, hemos leído las noticias, ¿no? Hay empresas de gran tamaño que han tenido que cerrar, ¿no? Ahora, empresas pequeñas también, ¿por qué no? ¿No? Pero por eso es que digo que no importa el tamaño, lo que importa es que si tú eres una empresa inteligente, veloz y ágil, ¿no? O eres inteligente, flexible y ágil, ¿no? Eres una empresa que va a poder sobresalir, va a poder adaptarse, ¿no? En la vieja economía de los negocios, o sea, antes, ¿qué se pensaba? Que las empresas más grandes se comían a las más pequeñas, o aplastaban a las más pequeñas, ¿no? Y en la nueva economía eso no es así, ¿no? Eso ya no funciona así. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que una empresa más grande tiene una mayor espalda financiera, tal vez tiene una mayor capacidad de afrontar problemas, ¿no? Pero igual las pequeñas, o sea, es un tema de romper paradigmas, o sea, hay que romper a veces tenemos arraigado mucho esa manera de pensar, ¿no? Pero recuerden, o sea, a veces el pensamiento es lo que eres, o sea, a veces lo que tú piensas es lo que finalmente terminas haciendo, ¿no? Y si tú piensas que eres una empresa pequeña frente a una grande, o sea, eres una pulga, por así decir, terminarás siendo una pulga, o sea, ustedes tienen que pensar que no interesa el tamaño de la empresa, lo que interesa es si eres inteligente, flexible y ágil. Manufactura flexible, las 3M,
Acá hacemos referencia a qué es flexibilidad en la manufactura, ¿no? Tenemos la manera de ser flexibles para desarrollar diferentes productos, a eso nos referimos en multiproducto, ¿no? Empresas que pueden desarrollar diferentes productos, de alguna manera tienen mayor oportunidad en el mercado. Ustedes ya cuando han llevado costos, seguramente en el curso de contabilidad les habrán comentado que de alguna manera que la empresa pueda desarrollar más de un producto reduce su riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno de los productos que tú fabricas es un producto que sale del mercado, tiene algún problema, tal vez algún contaminante, ¿no? Y tiene que cerrar esa línea de producto, tiene los demás productos para poder enfocarte, ¿no? Pero si solamente basaste tu empresa en un solo producto, eres un monoproducto, entonces estás concentrando todo el riesgo en un solo producto y eso es lo que no debe de pasar, ¿no? No puedes tener un producto de oro solamente, tienes que tener los demás productos que también sean para ti fuentes de ingreso, fuentes de solvencia, ¿no? Em, y eso es clave, ¿sí? No solamente me refiero a nivel de empresa, ¿sí? O sea, a nivel de empresarial, sino también ustedes mismos, ¿no? No pueden tampoco tener una sola fuente de ingresos. Cuando ustedes empiecen a laborar, ¿no? Y solamente se dediquen a trabajar, en el caso ustedes quieran ser dependientes en una sola empresa, ¿no? También tienen que ver ese aspecto, ¿no? También tienen que depender que ustedes no son eternos, ustedes no son la vaca dorada de la empresa, ¿no? A menos que seas, pues, no sé, el hijo del dueño, no sé, no lo sé, me pongo a pensar, ¿no? Recuerden que ustedes también tienen que buscar diferentes fuentes de ingreso, ¿no? ¿Por qué no, además de ser dependientes, también tener su propio negocio, ¿no? Pónganse a pensar en eso, o sea, ese pensamiento es el que finalmente se traduce acá al multiproducto. Multiproceso. Tenemos que entender que nuestros procesos tienen que ser flexibles. ¿Qué le pasaba a Henry Ford? Henry Ford, inicialmente, como lo dice la filosofía del Fordismo, ¿no? Lo que trataba de hacer era, él era una línea continua. Una línea continua permite finalmente desarrollar los productos de una manera muy rápida, no solamente rápida, sino también muy segura, reduciendo el riesgo, ¿no? Eso de alguna manera también genera pues obviamente que el cliente esté satisfecho porque te estás especializando solamente en generar un tipo de producto y él lo que hacía era pues el mismo auto con las mismas características y de color negro, ¿no? Que era lo que les explicaba. Pero no contemplaba un proceso flexible. ¿Qué pasaba si un cliente quería color blanco, color rojo, color amarillo, ¿no? Color rosado? No lo generaba, ¿no? Porque su proceso no era flexible, no estaba adaptado para poder generar esos tipos de productos, ¿no? Hoy en día, como lo decía, antes se podía hacer eso, o sea, tenías el monopolio, tenías la posibilidad, el poder sobre el cliente. Hoy en día el quien tiene el poder es el cliente, porque generalmente no estamos en mercados de monopolio, ¿no? En ese sentido tenemos que tener procesos flexibles, porque algún cambio de preferencia en el cliente vamos a necesitar adaptar un cambio en el proceso. Y si tu proceso nació para estar de alguna manera robusto, ¿no? Nació de manera robusta, nació de una manera muy inseparable, ¿no? Eh, Imagínate ese cambio, cuánto te va a costar, ¿no? Se va a tener que cerrar la empresa y traer otras personas para poder, o abrir otra nueva para poder generar eso, ¿no? Tendría que generar mucho más esfuerzo que una empresa que sí nació de manera flexible y pierdes capacidad de adaptación. Entonces, por ejemplo, acá te dice, ¿no? Papel de reciclaje, pasta de bagazo, pasta de madera, o sea, tenemos de alguna manera que entender que los procesos flexibles nos pueden reducir, de alguna manera sí, o sea, nos podrían reducir tiempo en atender al cliente, porque estás generando procesos que se pueden adaptar a lo que el cliente quiera, y si el cliente quiere 10 diferentes cosas, pues va a hacerlo, no te estás especializando en una sola cosa, pero la pregunta es, ¿estás logrando tu objetivo de que el cliente se quede contigo, de que el cliente prefiera tu servicio? Seguramente que sí, ¿no? Porque el cliente, sabemos que hay diferentes mercados, sabemos que hay diferentes preferencias y por lo tanto un proceso flexible, no 100% flexible, tendremos que entender que va a depender el grado de flexibilidad que tú finalmente puedas tener, ¿no? Pero nunca perder ese foco de la flexibilidad. Y en la parte de flexibilidad laboral, es un aspecto donde tenemos que tener, en la parte laboral es muy importante tener trabajadores que sean multivalentes y del conocimiento, ¿no?
Esto significa que tengan la capacidad para poder desempeñarse en diferentes áreas, en diferentes aspectos, ¿no? Que tener un trabajador que solamente conozca hacer una sola cosa, ¿no? A nivel operativo, de hecho, ¿no? Vamos a necesitar personas que roten en diferentes puestos de trabajo, que sean adaptables a diferentes funciones, y eso de alguna manera te da un mayor valor, te va a dar una mayor posibilidad, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? A tener solamente trabajadores que se dedican solamente a una sola actividad. Capital de información. Vamos a hablar ahora de Business Intelligence. En el aspecto de Business Intelligence, este es un tema que seguramente las personas que están acá acompañándonos de ingeniería de sistema, de hecho, o sea, deben de tener una mayor preparación en este aspecto. Sin embargo, en el curso de administración lo tocamos de manera muy superficial, ¿sí? Estamos hablando acá de un proceso de convertir datos en conocimiento, como dice aquí, ¿no? Y conocimiento en acciones para crear la ventaja competitiva del negocio. Claro, es inteligencia de negocio, ¿no? Business Intelligence, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar acá es cómo se crea esa inteligencia de negocio. O sea, tenemos que partir de algo básico. Y ese aspecto básico son los datos, ¿sí? El dato, en este caso, es la mínima unidad que nosotros podamos tener a nivel de información, ¿no? El conjunto de datos te va a dar información, esa información la puedes traducir en conocimiento y ese conocimiento la puedes traducir en una ventaja competitiva, ¿sí? Aquí estamos entrando a una de las principales herramientas del capital de información, ¿sí? Anoten lo siguiente, el capital intelectual tiene tres grandes capitales: capital humano, capital organizacional y capital de información. Aquí, en este aspecto, estamos hablando del capital de información, que forma parte, en este caso, importante de la organización, dado que sin datos, sin información, sin conocimiento, no vamos a poder adquirir esa ventaja competitiva que hace referencia, que es tomar decisiones con conocimiento, ¿no? Muy bien. Pero acá hay una pregunta clave, a ver, no sé si alguien la sabe. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento e información? ¿No? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué piensan ustedes? Ahí alguien levantó la mano, me parece. No sé si Dana García dejó la mano levantada, pero a ver si alguien sabe esta respuesta. Diego Alonso, a ver, por favor, coméntenos, por favor. Diego, Sí, profesor, ¿me escucha? por supuesto, dígalo. Para mí conocimiento es, por ejemplo, la información que una persona recibe a lo largo de su vida y ya lo tiene presente. En cambio, pero con diferentes estímulos, no puede haberlo recibido en la escuela o por su cuenta, qué sé yo, en la universidad, en el trabajo. En cambio, la información es el- los datos o el mismo conocimiento que ya está existiendo, que ya está de por sí escrito en libros o está escrito en investigaciones. Ok, interesante. Tú estarías diciendo, solamente para saber si te entendí, que la información está disponible, ¿no? Pero el conocimiento, ya estamos hablando de un proceso de captar esa información y tenerla en cuenta para tomar decisiones. Exacto. Ok. Señorita Lady Laura, la delegada. Sí, ingeniero. Quería participar dando a conocer mi posición sobre cuál es el conocimiento y la información. Yo creo que el conocimiento viene a partir de la información, porque gracias a la información, o sea, podemos adquirir ese conocimiento de poder aprender las cosas. El conocimiento para mí es una habilidad. Ok, muchísimas gracias, señorita Lady. Sí, de hecho, el conocimiento, necesitas de información para poder llegar a este punto de conocimiento, ¿no? Ahora, si es una habilidad,
tener mayor conocimiento o tener menor conocimiento, o sea, el conocimiento te da habilidades, ¿no? Te brinda habilidades posteriores, pero no es tal cual una habilidad. Pero sí te va a abrir puertas a tener habilidades, ¿no? A mejorar habilidades en todo caso. Señorita Belermina Angélica. Sí. Ya. Bueno, profesor. O sea, según yo tengo entendido con lo que ha aportado mi compañera, es que claro, el conocimiento tiene parte de la... Sí, se le apagó su audio, señorita Belermina, no sé si lo puede activar nuevamente, por favor. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Proceda, por favor. Ah, sí. O sea, el más se basa en lo que es la experiencia. O sea, tiene información, pero es como que, ¿cómo decirlo? Yo ingreso a un mercado y yo sé que en ese mercado qué producto más se mueve, qué es lo que nos sale. O sea, eso es lo que yo quiero decir. O sea, que es por la experiencia, trabajando en el mismo mercado. Y información ya es algo, como dice mi compañero, que lo podemos ver en los libros necesariamente, que se puede conocer, pero no experimentarlo, no representarlo, por así decirlo. Muy bien, muchísimas gracias, ¿sí? Ok, muy bien. Lamentablemente estamos con la hora, ¿sí? No quiero, ya sé que hay personas adicionales que quieren participar, pero descuiden, todavía tenemos bastante para avanzar. Voy a dejar participar en las siguientes sesiones. Solamente para cerrar este concepto de datos, información y conocimiento, ¿ya? La parte de información ya hemos indicado que es el conjunto de datos. Coincido tal cual con las personas y de hecho lo van a poder entender y conseguir en cualquier fuente. Es el conjunto de datos, ¿no? Que de todas maneras te dan cierta idea de a qué hace referencia. O sea, no es lo mismo decir rojo que decir el carro rojo. De hecho, estoy uniendo dos cosas y ya sé que el carro es de color rojo, ¿no? Pero aún así no termina siendo una información completa, porque con carro rojo no hago nada, ¿no? De hecho, o sea, si lo contextualizo en una empresa que hace carros y lo contextualizo con la cantidad de autos que se produjeron en el mes de enero, de qué color eran, entonces tal vez podría decir, ¿no? Fueron 1000 carros de color rojo en el mes de enero del año 2020 en la empresa tal. Hasta ahí ya he construido información, ¿no? Y cada vez, de hecho, esto se puede mejorar para que la información sea cada vez más clara, pero como ustedes mencionan, es información. El conocimiento, de hecho, necesita un proceso cognitivo, que necesitamos al ser humano que entienda la información y haga el uso adecuado de la información, ¿no? Y de hecho, ese conocimiento es el que te va a dar la posibilidad de tomar mejores decisiones. Para llegar al conocimiento tuve que necesitar la información. ¿Puede ser que esa información la obtenga de datos estadísticos? Sí. ¿Puede ser que esa información la obtenga de experiencias pasadas? También. Pero esa información tiene que ser procesada por el cerebro para poder llegar a un conocimiento, ¿no? Si ustedes tienen conocimiento, como dicen, ¿no? Si tienes el conocimiento de algo, es porque te consta. Tuviste la información, la retuviste en tu cerebro y sabes que eso es así, ¿no? A veces las decisiones se toman por tener un mal conocimiento de los temas, ¿no? De hecho, o sea, el conocimiento a veces es bueno, te puede servir, como a veces te puede perjudicar, ¿no? Puede ser para bien, como puede ser para mal, porque va a depender, como bien acabamos de mencionar, de esa experiencia, de esa información que te hayan brindado, ¿no? Y que finalmente ese conocimiento te va a ayudar a tomar una decisión, sea una buena decisión o mala decisión. O sea, estamos hablando de que de alguna manera para tomar decisiones necesitamos de información, ¿no? Necesitamos de ese conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento no necesariamente podría ser el adecuado para tomar la decisión, ¿no? Puede ser un conocimiento que tenga algunos aspectos por mejorar, ¿no? Muy bien. Y ahora la sabiduría es algo que lo comenté, ¿no? Cuando estábamos hablando de las eras. Y de hecho, la era de la sabiduría es una era donde ya estamos hablando más orientado a la robótica, ¿no? Más orientado a la inteligencia artificial, en donde
ese conocimiento, esas tomas de decisiones acertadas, ¿no? Ya se pueden incluso programar, ¿no? Ya se pueden incluso tener en cuenta en una inteligencia artificial, para que ya la inteligencia artificial comience a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Porque a veces, como bien menciono, las personas a veces tenemos el conocimiento y no tomamos la decisión correcta. Entonces, para poder cerrar esa brecha de comenzar a tomar las mejores decisiones, es que ya, obviamente, la ciencia está comenzando a darse cuenta que el ser humano a veces no dispone, no está siempre disponible para tomar las mejores decisiones. A veces, a pesar de que tenemos el conocimiento, y nos pasa mucho en temas sentimentales, ¿no? A pesar que sabemos que no es el indicado, que no es la indicada, le seguimos dando, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, que a veces el ser humano necesita de un mayor soporte, y ese soporte es el que hoy en día las organizaciones vienen desarrollando, que es la inteligencia artificial, para poder soportar esa era de la sabiduría, donde ya las tomas de decisiones, las posibles decisiones o las mejores decisiones, también van a formar parte de las herramientas que el ser humano va a poder tener a su disposición, ¿no? Ya hay empresas que lo tienen, empresas que los manejan, que ya tienen obviamente posibles decisiones que hay que accionar, ¿no? Muy bien. Antes de cerrar la sesión, la verdad es que debería de pedir la clase hasta las 10 de la noche, pero tenemos bastante tiempo, si es que descuiden. Tenemos tiempo, me refiero, para poder avanzar todas las sesiones y compartir bastante. Quiero terminar solamente la sesión haciendo una pregunta breve. No sé si lo pueden responder por el chat para más o menos saber si ya los grupos están constituidos. Ah, sí, era el capital humano, el organizacional y el capital de información, ¿sí? Que es justamente el que estamos revisando en este momento. Así es, su compañero le respondió, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, miren, los grupos que ya están constituidos, por favor, señorita delegada, ¿usted podría centralizar los grupos con sus nombres? Entendería que usted ya está desarrollando esta lista, ¿cierto? Agradeceré, por favor, que todos los grupos, ¿sí? Yo les pedí que hagan un acta de constitución de grupo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Para evitar, ¿no?, triangular con la señorita Lady Laura, ¿sí? Por favor, me van a enviar un correo al correo de la universidad, ¿sí? Lo coloco acá en el chat, ¿ya? Me van a enviar la información, en este caso de las actas, ¿sí? Para yo poder revisar las actas y de alguna manera poder aportar si es que veo que hay oportunidades de mejora en dichas actas. Asimismo, los grupos que tengan menos de 9 integrantes, que puede pasar, ¿sí? Tengo que ir revisando los grupos, las personas que todavía no tienen grupo, ¿sí? Pero el avance que ustedes ya tengan me va a ayudar muchísimo, porque así ya vamos a poder ver, tal vez en la siguiente sesión, las personas que no tengan grupo ya comenzar a agrupar, ¿no? De una vez. Ok, muy bien. Tal vez me lo pueden pasar en acta ahora, o si no, si es que todavía no desarrollan el acta, porque faltan más personas obviamente, me pasan el nombre de las personas que conforman actualmente sus grupos. Y así, ya para la siguiente sesión, lo que hago es ver las personas que no tienen grupos y las comenzamos a agrupar. ¿Ok? Entonces, por favor, agradeceré pues que todos los grupos que ya están formados, porque si no, el martes que viene yo parto con lo que haya. La persona que no me dijo que tenía grupo, yo lo agrupo, ¿no? De una vez, ¿no? Entonces, por favor, tendrían hasta el día, vamos a poner, hasta el domingo, ¿sí? Para enviarme no el acta, sino la relación de sus integrantes hasta el momento de su grupo, ¿sí? El acta ya lo hacen después, ¿sí? Por el momento solamente la relación de esos integrantes que están en su grupo para ver si son ya los 9, ¿no? Y comenzar a ver quiénes no están agrupados. Sí, por favor, solo una persona por grupo me envía esa relación, por favor. Le doy acá mi correo de la universidad, por favor, ¿ya?
La idea es, el objetivo de la siguiente clase va a ser que todos tengan grupo ya establecidos, ¿sí? O sea, los que no tienen grupo, ahí mismo los establecemos. Ingeniero, Sí, ingeniero, Lady. ingeniero, buenas noches, Karina Pumacayo. Ingeniero, nosotros somos 3 personas, no sé si hay alguien que está, no, que a alguien le falta grupo para poder unirnos, porque somos 3. No hay problema, si ustedes son 3, tal cual usted lo acaba de decir, tal vez alguna persona se quiera animar a entrar a su grupo, ahorita la pueden contratar a la señorita Karina, ¿sí? Si alguien no tiene grupo, para que forme parte de su equipo. ¿Sí? En todo caso, tal cual los grupos que ya se hayan definido hasta el día domingo, ¿no? Me mandan su relación, no importa si no son 9, para yo ya saber cómo están armando. Y el día martes cerrar los grupos. Ayudarles a cerrar los grupos. A tener los grupos definidos. Ingeniero. El formato solo puede ser en Word. No, en este caso, como les menciono, hasta el día domingo no me pasen todavía el acta. ¿Sí? Por el momento, pásenme una relación de sus integrantes. Por el momento, ¿sí? Porque primero, antes de hacer firmar el acta o antes de llenar el acta, los grupos tienen que estar completos, ¿sí? ¿Por qué me mandarían un formato con 3 integrantes? No nos va a servir en este momento, ¿sí? Tenemos que tener los grupos completos. El asunto del correo, pongamos grupo Ingeniería Administrativa. Ingeniero, disculpe. Dígame, Para que no se le haga muy pesado, para que no se le haga muy pesado revisar cada correo, ¿no cree que sería conveniente que yo se lo mande en un Excel todos los integrantes de los grupos? No, o sea, lo que pasa es que no tengo, por el momento, no creo que serían tantos grupos, ¿ya? Si tú tienes la relación de los alumnos, sí me podría contribuir, pero descuida, Lady, no te quiero